Hay personas que cruzan océanos para huir, otras para encontrarse. Y nuestro invitado descubrió que lo más peligroso no era el viaje por el mar, sino quedarse donde estaba. Tengo muchas ganas de entrevistar a esta persona que me parece espectacular. Acabamos de conocernos hace 2 minutos y tiene una energía brutal. Claro, es que no puede ser de otra manera. Alguien que se pega 12 años navegando alrededor de todo el mundo. Hans Heilinger, pronunciado a la española, y ya me vas a perdonar. Gracias por estar aquí, Hans. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Pues fantástico. Con muchas ganas de hablar de este tema. Ok, perfecto. Pues sabes que la primera pregunta en este podcast siempre es la misma. Es ¿cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? Bueno, yo creo que en realidad este sentimiento de estar hasta los cojines de sobrevivir es un sentimiento muy positivo. Ajá. Porque esto te mueve, te cambia la vida, ¿no? Y claro, tú en el momento, cuando te pasa esto, y esto básicamente ha pasado a todo el mundo en alguna fase de su vida, o varias veces, Sí. es cuando tú tienes la capacidad o las ganas de cambiar. Ajá. Ahora, no siempre lo haces, evidentemente, ¿no? Ajá, esa es la clave. Sí. Hay quien está hasta Sí. los cojines y no se Sí, mueve. sí. Y claro, tú en este momento, cuando tienes ese sentido, ¿no? Estos sentimientos, tú, no sé, por la noche tienes sueños y piensas, bueno, ¿cómo podría ser esto? Y luego por la mañana nunca lo aplicas, ¿no? Ajá, eso. Pero en realidad tener esto es el motor para un cambio de tu vida que solamente tiene beneficios, seguramente en el 95% de los momentos, ¿no? Y yo mismo, de hecho, si me recuerdo bien, yo diría, lo tenía ya 2 veces esto, así en plan potente, y no sé si lo tendrá más adelante. Claro, puede ser. Bueno, la primera vez es más para explicar un poco la historia. Claro, Sí. se nota, yo no soy español, ¿no? Yo vengo de Zúrich, de Suiza, Ok. y cuando yo hice mi carrera de arquitecto, de arquitectura, ya en la Politécnica, que es una escuela de, digamos, más o menos de élite, que es muy bueno, pero claro, hay mucha exigencia allá, ¿no? Claro. Y también fui profe asistente allá, y mi vida era muy así, digamos, estructurada por las exigencias de la profesión que tenía allá, Claro. hasta de vestirse de alguna manera y súper intelectual y todo, ¿no? Y algún día, bueno, con 32 años... Claro, ya de noche tenía estos sueños. Ajá. Leía libros de James Cook, de Magallanes, que son los grandes maestros, los primeros que navegaron mucho, ¿no? Hace 500 años. Sí. Ya leyendo todo esto, pero claro, tenía estos sueños, ¿no? Aquí. Y noté, a ver, yo tengo que hacer un cambio. Yo no puedo seguir así, ¿no? Y es cuando decidí de venir a Barcelona, ¿no? Y dejé mi zona de confort en Suiza, que todo estaba en principio bien, tenía una buena formación y una vida bien establecida. Vine a Barcelona, ¿no? Y luego, claro, era muy duro al inicio, ¿no? Sí. Porque, claro, yo hablaba ni una palabra en español llegando Claro. aquí. Claro, ya era un reto de por la mañana ir a la panadería para comprar el pan, ¿no? Porque, Claro. ¿cómo te comunicas, no? Claro. Y bueno, y luego poco a poco, claro, me gusta mucho la vida aquí, me he abierto un estudio de arquitectura, luego fui profe de arquitectura en 2 escuelas de arquitectura, así que todo muy bien, pero luego en el año 2010 empecé otra vez con estos sueños, ¿no? O sea, en ese primer cambio que hiciste, cambiaste de sitio, pero no de profesión. No, la profesión era la misma. Era la misma, arquitectura. Pero claro, no es lo mismo estar en Suiza, que Ya. es mi patria, como estar aquí, porque aquí nadie me esperaba. Nadie esperaba que viene aquí este arquitecto suizo y que abre un estudio. Además era en el año 93, un muy mal momento Sí. económicamente, ¿no? Justo el 93, sí. El peor momento que puedes venir, ¿no? Y me tenía que buscar la vida. Bueno, pero luego vinieron años muy buenos.
menos. Luego sí, pero claro, el inicio era Sí. durísimo, ¿no? Ok. Pero yo diría, profesionalmente, claro, yo tenía una maleta con experiencia y Claro. tal, pero claro, es totalmente diferente, ¿no? Ya solamente para convalidar el título aquí era una odisea total, ¿no? Sí, 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 ¿Ah? sí. Total, que llegas a 2010, que te comiste Sí, la crisis sí. y ya estabas hasta los cojines otra vez, ¿no? Sí, pero como digo, en realidad yo creo que es un sentimiento bueno que uno puede tener. Claro, claro. Porque yo en realidad no me fui, bueno, en 2010, en verano 2010, entonces ya ya me he casado con mi mujer, con la Inma, y ya navegábamos, ya teníamos un barco, el barco que luego dimos la vuelta al mundo, lo compramos en 2004, pero en 2004, por ejemplo, claro, compramos el barco pensando que navegamos en verano en el Mediterráneo. Pero en ese momento, en 2004, claro, hay que dar un nombre al barco. Todos los barcos tienen nombres, ¿no? Sí. Y di el nombre de Tuvalu. Ajá. Tuvalu, depende de dónde. Es lo mismo Claro, como claro. mi nombre, ¿no? Ah, claro. Los tuvaloneses dicen Tuvalu. Ok. Pero yo pensé, porque Tuvalu, seguramente poca gente lo sabe, es el nombre de mi barca, es el nombre de mi libro, pero también es el nombre de un archipiélago. Ahora que dices Sí. de tu libro, este Sí. es tu libro del que vamos a estar hablando. Estamos yendo hacia ahí, pero quiero mostrarlo. Tuvalu. Sí. Y ahora nos ibas a contar también ese nombre de un archipiélago. Sí, exacto, en el Pacífico Sur, un poco Ok. al norte de Fiji, de abajo del Ecuador, ¿no? En medio de la nada, ¿no? Y yo en 2004 di el nombre al barco, pero claro, no estaba en condiciones pensé, a lo mejor algún día voy allá. Por eso era, si soy sincera, muy intencionado dar el nombre de esto, porque claro, si tú tienes el nombre en tu barco de un archipiélago que está al otro lado del mundo, algún día tienes que ir. O Pero sea, ¿no había sido nunca? no, Ah, vale. no, Ostras. lo elegimos así porque nos parecía bonito y tenía mis sueños, pero pensé, a ver, esto no va conmigo. Yo tengo aquí un trabajo y mujer y hija y todo más o menos estaba bien, ¿no? Claro. Pero la semilla estaba ya allá, ¿no? Ok. Y pensé, bueno, a lo mejor algún día se dan los astros que yo puedo ir allá, ¿no? Claro. Y luego en el año 2010, circa 6 años más tarde, en Grecia, mi mujer por la noche de repente me dice, oye, Hans, ¿no quieres que damos la vuelta al mundo? Y claro, yo en este momento fui la persona más feliz del mundo y yo pensé, mi mujer quiere hacer esto conmigo. Y claro, ya tenía estos sueños, ya notaba que a lo mejor esto ya está llegando al final, mi vida aquí, la vida terrestre, ¿no? Sí. Y sobre todo, si yo voy al mar, esto me proporciona algunas cosas que yo en tierra no lo tengo, porque la vida, y de esto vamos a hablar más seguro, la vida en el mar es súper directo, ¿sabes? No tiene filtros, Ajá. es uno por uno, ¿no? Tú, aquí, no sé, la meteorología por la noche, tú miras en TV3 el meteo y viene el hombre del meteo y te explica que mañana llueve y no sé, ¿no? Hace frío, Sí, sí, calor. Pero en el barco te mojas, se mueve, hay olas y no olas en un mapa, sino tú lo notas, es uno por uno, es súper directo. Muy vivencial. Sí. Sí. Y yo quería vivir esto, ¿no? Yo quería vivir la emoción directo, puro y duro, con todo lo que conlleva. Y claro, cuando tú te vas, tú no sabes qué te espera. Tú intuyes que esto seguramente iría bien, pero no tienes ninguna certeza, ¿no? A lo mejor va bien o a lo mejor no. A lo mejor chocas con un arrecife y te hundes. Claro. ¿No? La tierra
es más segura, supuestamente, aunque tampoco es verdad, porque la AP7 que va de aquí a Girona es súper peligroso, ¿no? Pero es mucho más conocida. Sí, es más nuestra conocida. zona conocida. Sí, sí. Ok, entonces, 2010 tomas la decisión. Además, te lo propone tu mujer. Sí. ¿Cuándo zarpáis? Zarpamos un año más tarde. Un año más tarde. Estuviste un año preparándote, ¿no? Sí, claro, preparamos el barco, por un lado, porque Claro. el barco es un barco más del Mediterráneo y, a ver, ningún barco está preparado para dar una vuelta al mundo. Los barcos están hechos para navegar un poco por aquí. Bueno, además no es un transatlántico, es un Sí, barco sí, velero. Sí, sí. Sí, sí. Y claro, convertimos este barco, digamos, normal, que sirve mucho para ir a los Baleares, a un barco que es apto a esto. Esto me refiero a la producción energética, con placas solares, con eólicos, Claro. con radios de onda corta, con desalinadora, que yo sabía un poco qué necesito, ¿no? Preparamos el barco, pero luego el parte, digamos, de la vida en realidad era mucho más complicado porque, claro, tú tienes que deshacerte de todo, ¿no? Salimos en junio, el 25 de junio 2011, que es mi cumpleaños de 50 años. Ah, Es ese una día. clave, sí. Ostras. Allá salimos, pero claro, atrás ya no teníamos piso, hemos deshecho todo, tenía mi estudio de arquitecto y O sea, ya desmontaste toda tu vida. todo. porque Y no es pensaba- muy complicado. ¿No pensabas volver o qué? Bueno, yo pensé, a ver, si tú haces esto, lo tienes que hacer de verdad. Es que cuando yo me fui de Suiza a Barcelona también, claro, siempre puedes volver, Claro. evidentemente, pero tú tienes que ir con la mentalidad de meterse de verdad en esto, porque si no, tú no vives esto, ¿sabes? No tienes... No, tu corazón, tu mente no está abierto para las nuevas experiencias. Tienes que cerrar la etapa anterior. Bueno, ¿no? lo llaman la estrategia de quemar los barcos, lo que pasa es que en tu Sí, caso sí, era justo al sí, revés. sí, Era sí, monto sí. el barco y quemo todo lo demás. Sí, sí, sí. Ok. No. 25 de junio 2011, ¿has dicho? Sí. Ahí zarpáis. Sí. Vale. ¿Qué coste emocional tenía tu vida justo antes de zarpar? ¿Qué pasaba? Porque al final tomar esa decisión es solamente ilusión o también había algo más detrás. No, bueno, en realidad la vida que tenía en Barcelona era buena. En términos, digamos, lo que se dice que es una buena vida. Tenía un piso bonito, tenía, como decía, éxito profesional dentro de lo que uno Sí, puede que te tener, iba bien, ¿no? te iba bien. Me sentía bien, tenía una mujer, tenía una hija. Significa, todo estaba bien. Significa, no fuimos porque todo esto estaba mal, Ajá. pero fuimos porque, como decía antes, porque yo quiero vivir otra vez, ¿sabes? Ujú. Y la vida que tenía en ese momento en Barcelona era muy... Claro, había mucha exigencia profesional sobre todo, pero bueno, también privada, pero sobre todo profesional. Tú volaba, no sé, a Hamburgo, a Berlín, a Zúrich, por temas profesionales. Y bueno, en ese momento aún no había las redes sociales, que ahora es mucho más complicado, ¿no? Pero tu vida está súper estructurada, muchas exigencias, ¿no? Sí. Que aunque tú eliges todo, pero en realidad no eres libre, ¿no? No haces lo que tú quieres, sino lo que digamos, la vida exige, ¿no? La vida supuestamente exige, ¿no? Sí, que no es la vida, que es Sí, el entorno sí, que te has sí. montado, ¿no? Y yo quería vivir, y vivir es otra cosa. Vivir Ajá. es emoción, ¿no? Ajá. Es esto, sufrir cuando el barco se mueve, sufrir cuando aún faltan 2 semanas para llegar a la siguiente isla, disfrutar cuando hay una belleza absoluta. Esto es vivir, ¿no? Ujú. Y vivir no es tener un trabajo bonito y no sé. Claro, también es bonito si entregas una obra, pero a ver, llegar con tu barco a una isla en el Pacífico es mucho más vida que esto, ¿no? Sí. Yo quería esto, ¿no? Esto, ok. Y quería recuperarlo. Y es un poco lo que los niños tienen también, ¿no? Ahora tenemos una nieta que tiene 2 años y la nieta es que disfruta de cualquier cosa Claro. porque solamente viven, ¿no? Ajá. Y todo es nuevo y todo...
Y yo quería recuperar esto. Yo quería ser otra vez un niño de 2 años, ¿no? Qué en guay. este sentido. O sea, que a los 32 te vas de Zúrich porque muchas exigencias, te vienes a Barcelona, terminas construyendo una vida que al final termina siendo más de lo mismo, ¿no? Sí. De éxito profesional, pero mucha exigencia. Y a los 50 dices, hasta los cojines, yo me voy a viajar, Sí. que es lo que quiero hacer Sí. y lo que llevo soñando tiempo. Vale. ¿Por dónde empezamos? Ve guiándome tú en esa aventura porque fue un viaje largo. Creo que diste la vuelta al mundo. Sí. ¿Cómo empieza esto? Bueno, por trayecto, primero regresamos a Menorca porque es nuestra isla así favorita de muchos veranos, ¿no? Ok. Era un poco como para deshacerse, ¿no? Vale. Pero en realidad un viaje de esto empieza cuando tú sales del Mediterráneo, porque el Mediterráneo, si quieres o no, ahora no quiero ofender a nadie, pero es un lago grande, ¿no? No es un mar como el Atlántico o el No, Pacífico, claro, ¿no? evidentemente. No hay marea, hay mucha tierra, si tú navegas, a ver, como mucho 36 horas y luego chocas otra vez con una isla. Sí. Pero si tú cruzas el Atlántico son 3 semanas. Eso es otra historia. Hay mareas y en realidad cuando llegamos a Cádiz es la primera vez que notábamos, bueno, mucho viento en el estrecho y la marea totalmente nueva, ¿no? De repente hay 3,5 metros o algo así de marea, ¿no? Y esto sube y baja y tú tienes que manejar esto y luego poco a poco aprendimos el parte positiva, la parte negativa de las mareas, Claro. ¿no? Y en ese sentido, esto, los primeros meses nos servía también para, en alguna manera, para deshacernos, allá en el mar, para deshacernos lo de antes, ¿no? Porque yo creo que aquí hay también, bueno, hoy en día tú puedes, en el Vendée Globe, que es la regata profesional de vuelta al mundo, se hace en 2 meses. ¿No? O Jules Verne, ¿no? Muy famoso escritor de hace 2 siglos, ¿no? Escribió toda la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Sí, Esto claro. era ficción. Ahora Sí. la ficción casi está superada por la realidad. Sí, lo hacen sí. en 2 meses, pero nosotros fuimos en 12 años, ¿no? 12 años. Y esto es una lentitud que siempre fue la intención, porque en alguna manera comprendimos ir rápido. Si tú vas en 2 meses alrededor del mundo, tú ves agua y nada más. Claro. Que también seguramente es una aventura, pero no ves mucho. Es otra aventura, Sí. diferente. No Pero es si lo que vas tú lento, querías. ocurren muchas cosas, ¿no? Claro. Y la lentitud, y por eso lo digo, esta primera fase en el Mediterráneo, es muy positiva porque tú normalmente si tú vas de vacaciones a no sé dónde, a los Baleares o las Maldivas o lo que sea, tú coges el avión y vuelas unas horas y luego llegas y estás 10 días allá y regresas. Lo que pasa cuando tú llegas a Maldivas, a cabo de unas cuantas horas, tu alma aún está en Barcelona, ¿no? Claro, claro, claro. Y al cabo de 10 días, a lo mejor la alma ha llegado, pero tu cuerpo ya se va, ¿no? Porque tú no tienes tiempo para despedirte de lo que hay. Y yo creo, esto es muy importante, ¿no? Porque en mi caso, como ya he dicho, nunca me fui porque la cosa era realmente mal. Ajá. En realidad no me fui porque estaba hasta los cojines para sobrevivir, sino porque quería hacer algo nuevo, ¿no? Claro. Y esta lentitud te permite que te puedes despedir, ¿no? Ahora avanzo algo en el trayecto. El trayecto más largo que hicimos era de Galápagos a Marquesas, Marquesas en la Polinesia Francesa, en el Pacífico Sur, ¿no? Y esto era un trayecto de 5 semanas, navegación en alta mar. Y claro, en la primera semana tú te vas de Galápagos y tienes todo el tiempo pensar en los pingüinos, en las focas, en todos los animales, las tortugas, que allá es muy famoso, ¿no? Sí. Y tu cuerpo, tu mente, tu interior puede
comprender de alguna manera lo que ha pasado, los encuentros que tenías con las personas. Y luego, a cabo de una semana, viene una fase muy larga que no hay, digamos, nada. Claro. Ya te has ido, pero aún no has llegado. Claro. ¿No? Y tú estás en un estado de tranquilidad absoluto, ¿no? Tú estás en alta mar. Muchas veces la situación es buena, a veces no es tan buena. De esto ya vamos a hablar, ¿no? Pero si es buena, claro, tú estás allá, tú miras las olas y tú puedes estar. Yo podría estar horas en la cubierta mirando el mar, el horizonte. Tú ves el azul de las olas. Es una forma de meditación. Porque entiendo que si el mar está más o menos en calma, el barco va solo, no el tienes barco que estar va haciendo solo, nada. no tiene que hacer nada. El barco tiene el piloto ¿Y estabais automático. solamente tu mujer y tú? Solamente ¿o había- los dos. Solo los dos. Solamente los dos. ¿No? Es dolce Ya. farniente. Bueno, había momentos que vinieron algunos amigos, pero gran parte hicimos solos. ¿no? Ajá, sí. ¿No? Y tú estás en este, no sé, es como ir a un retiro por allá, a los Pirineos o Sí, algo, pero ¿no? lo bestia, ¿no? Un retiro, pero Bueno, un mes. Yo diría, es más fácil allá, porque te viene impuesto por la situación. Es que no hay, Claro, claro. no te puedes ir. En los Pirineos aún puedes, no sé, bajar del retiro al pueblo y coger un Sí. autobús y te vas. Pero en alta mar, allá, en medio, tú estás donde estás y punto, ¿no? Claro, claro. Mira, tú por obligación o por ganas, tú quieres vivir esto, ¿no? Y estos momentos de contemplación, de paz interior sobre todo, esto es maravilloso, ¿no? Y tú tienes, a lo mejor en este trayecto, no sé, 3 semanas, una semana, la primera semana es despedida de Galápagos. Sí. O, cosa que antes hemos hablado de Europa, de Barcelona, Sí, sí. ¿no? Y luego tienes semanas que no hay nada. Y a cabo de 3 semanas a lo mejor empiezas a pensar, ¿y cómo va a ser cuando llegamos a Polinesia? ¿Cómo van a ser las personas? ¿Cómo va a ser la naturaleza? ¿No? Y luego 2-3 días antes de la llegada, porque hoy en día hay GPS y tú sabes... O sea, tú sabías dónde. cuándo ibas a llegar, dónde estabas, eso sí. Sí, Vale. pero claro, esto es relativo porque en medio del trayecto el GPS te dice llegas no sé, en 20 días, pero el día siguiente si vas un poco más lento te dice te llegas en 30 días, ¿no? Esto es muy relativo. De repente hay retención, ¿no? Como Sí, en la autopista. Sí, porque tu velocidad, bueno, vamos lento, vamos 6 Claro, nudos, claro. son 10 kilómetros por hora, ¿no? 10 kilómetros por Sí, hora. que es muy lento. Es muy lento, Sí, es poco más que caminar. Sí, sí, es poco sí, más. sí, es casi esto, ¿no? Pero luego, claro, se acerca a la isla y tú quizás 3 días antes, tú ves en tu GPS que te dice, ahora no sé, en 2 días y 35 minutos y 15 segundos tú llegas, que también tampoco es verdad, pero Claro. más o menos a cabo de Aproximado. 3 días tú llegas, ¿no? Y tú ya estás preparado, porque te has despedido, tú has encontrado tu paz interior y estás totalmente listo para cualquier cosa que ahora va a pasar, ¿no? Ajá. Con los indígenas en este caso, con la naturaleza, con quizás dificultades con el barco, lo que sea, ¿no? Estás Claro. listo, ¿no? Claro. Y esto es una manera de viajar que es totalmente diferente que yo no lo conocía en mi vida y seguramente la mayoría de la gente no lo conoce, ¿no? Un viaje de trabajo a Zúrich no era eso. No. Cuando fui a Zúrich cogía, no sé, con la moto al aeropuerto, Claro. el avión, llegar a Zúrich, el tren y a la universidad y dar clase, ¿no? Claro, y a lo mejor por la noche volvías a Sí, dormir en sí, casa, sí, sí. ¿no? Y habías Que- ido y que- vuelto sí. y... Claro. Y claro, esto es lo que le busqué en este viaje. Por eso quería hacer esto, sin saber exactamente qué es, porque claro, cuando zarpas, tú tienes una vaga idea, porque estuve leyendo estos libros, pero en la realidad no lo conoces, y tampoco sabes si lo soportas o no, ¿no? Claro. Que imagínate que luego llegas allí y dices, vaya mierda, ¿a dónde me he metido yo? Sí, ¿Te pasó sí. en algún momento? Sí, claro, ¿Sí? muchas veces. Porque, a ver, yo creo en los 12 años, 1 o 2 veces al año llegamos al punto que pensábamos, mira, hasta aquí hemos llegado. y, a ver,
con un sano juicio, había muchos momentos que se podría decir, mira, Ya. esto es muy peligroso, aquí no seguimos, ¿no? Pero todos estos momentos de dificultad, ¿no? Y luego te pueden nombrar algunos, Sí, algunos sí, momentos, evidentemente es la ¿no? siguiente pregunta. Todos estos momentos son, bueno, siempre lo hemos superado y siempre salimos con una actitud, mira, hemos podido manejar esta situación de forma técnica, digamos, porque a veces, no sé, chocamos con arrecifes, ¿no? Y Claro. metimos una vez, esto era uno de los momentos súper dramáticos, cuando bajamos de las islas de Tuvalu, de Funafuti, que es el capital, volviendo a Fiji, entramos en un temporal bestia, realmente, bueno, muy, muy duro, ¿no? Y yo, no sé, ya hace 3 días no podía casi dormir porque el barco, cuando hay 4 o 5 metros de ola, el barco se mueve muchísimo. Mi mujer se marea. Oh. Se marea. Vomita cuando a ver si es normal, no, pero Sí, si hay sí. mucho mar, vomita y está fatal, ¿no? Mi mujer estaba ya hasta... Se moría. Se moría, ¿no? Pero claro, tú tienes que resistir. Yo no dormía durante mucho tiempo. Y luego metimos un agujero así de grande al casco. Bueno, la ancla se nos cayó Sí. y había un Y agujereó el agujero casco. así. Y dentro del barco, a cabo de una hora, de repente teníamos mar salada en la sentina. En el suelo, que es de Ajá. madera. Yo me mojaba los pies. Y claro, tú estás a 300 metros detrás tuyo, están las islas de Tuvalu, y 300 millas delante está Fiji, y no hay nada. Y hay un temporal brutal. Y claro, tú piensas, yo pensé en este momento, ahora vamos al pique. Aquí se ha acabado el juego. Hasta aquí hemos llegado. Aquí se ha acabado. Aquí nos vamos a hundir. Pero claro, tú en alguna manera tienes que reaccionar, ¿no? Y en ese momento, claro, en estos momentos también es muy bueno que hay 2 personas a bordo, porque yo, aunque estuve mal por falta de dormir y cansancio y tal, pero yo normalmente soy el arquitecto, el planificador, ¿no? Claro, claro. Esto, aunque yo he relajado esto mucho, he aprendido a cabo de un año que no se puede planificar todo en el mar, porque el mar hace lo que le da la gana, ¿no? El Claro. mar no hace lo que tú planificas, sino Ajá. tú te adaptas al mar, ¿no? Pero en ese momento la IMA tiene otras características que se llama intuición, Sí. que yo no lo tengo seriamente tanto. Bueno, los hombres en general no lo tenemos tanto como las mujeres, supongo, Claro. o algunos, ¿no? Y la IMA me decía, oye, ¿por qué no vamos aquí 30 grados y cambiamos de rumbo y no hay una isla en algún sitio? Y claro, yo pensé, ¿una isla? Yo creo que no. Hasta que luego en mi bruma ¿sabes? Sí. Mi cerebro, que casi no podía pensar, de repente pensé, es verdad. Como planificador, yo me he grabado unas imágenes de Google Earth de un islote que se llama Rotuma, que no estaba en ruta, pero por allá, ¿no? Y pensé, vale, es verdad. Y luego fui a mirar al ordenador, pero claro, es un infierno ahí adentro. Claro, ¿no? claro. Todo mojado, el agua en la sentina y tal. Y bueno, y efectivamente tenía una imagen de Google Earth, no tenía cartas náuticas, no tenía ni idea cómo es, si hay un puerto, si hay una cala que es segura, pero pensé, mira, al menos... A lo mejor llegamos allá, nos hundimos allá y no podemos salvar el barco, pero al menos hay tierra, ¿no? Pero en el momento de cambiar el rumbo, 30 grados por allá, ya enseguida se calma la situación, porque esto depende mucho del rumbo que haces, ¿no? Claro. Y 24 horas más tarde llegamos a Rotuma, a esta isla, y había una cala maravillosa de estos, ¿sabes? De postal Sí. de la Polinesia que hay allá. Y
era súper tranquilo, había unos corrales magníficos, una playita, palmeras que balancean Sí. un sueño absoluto. Y claro, Del infierno al oasis. Sí, total. Y era totalmente desconocido, ¿no? Fondeamos allá y el día siguiente viene una persona ya a la playa y hace señales y dice, oye, podemos ayudaros y tal. Y bueno, esto fue la salvación y al final, no sé, pudimos arreglar el agujero, Claro. sacamos la agua y por suerte ha pasado todo esto en este infierno allá, porque sin esto nunca hubiéramos llegado a Rotuma. Claro. Y en realidad es casi la única isla donde pensábamos, lo que estuvimos, no sé, 3 semanas o un mes allá, y pensábamos, aquí nos gustaría comprar una casa, aquí sería un lugar para vivir, que al final no lo hicimos, ¿no? Pero era maravilloso poder llegar allá, gracias a la crisis que teníamos anterior, claro. ¿no? Me fascinan los tiempos. O sea, toda la historia que estás contando me parece como de película de Hollywood brutal, pero los tiempos, porque claro, estás hablando de una tormenta, de nos hundimos, de no sé qué. Mi mujer dice, gira hacia allí y 24 horas después llegamos. Yo pensaba, bueno, en media hora han llegado. Y no, 24 horas después. Y luego llegamos, descubrimos el sitio súper guay y estuvimos un mes. Es como, ay, hostia, claro, es como todo súper lento y no me acabo de hacer a la idea de que es todo tan relax. Bueno, tan relax o no. Digamos que tiempos muy dilatados. Sí. Pero no sé si relax, porque ese tipo de vivencias como la que has contado, relax no es. No. Cuéntanos algún otro momento que haya sido especialmente duro vivirlo en el mar, por lo que sea, por clima, por un choque o porque digas, hostia, ¿cómo me he metido yo en esta aventura aquí? Bueno, primero quería decir algo respecto al tiempo, ¿no? Sí. Que mencionaste, porque yo creo que esto es uno de los aprendizajes claves durante estos 12 años, ¿no? Porque como ya conté también en mi vida, pero seguramente en tu vida también, en la vida del 99% que vive aquí, el tiempo estamos súper estructurados, ¿no? Tenemos que cumplir con muchísimas cosas. Tenemos que ir de compras, de ir a trabajar, compromisos, Tú esta mañana tenías el compromiso de grabar conmigo este podcast. Y bueno, luego... y antes que contigo he grabado otro y después tengo otra cosa. Claro, es como minuto a minuto. Sí. Y si tú vives en el mar, el tiempo es una cosa totalmente diferente. El tiempo seguramente, no sé, es elástico. No es lo que marca el reloj, es lo que tú vives, ¿no? Y estos momentos que antes decía en el mar, ¿no? De contemplación, o la manera como viven muchos indígenas en la Polinesia también, ¿no? Por ejemplo, claro, nosotros aquí a las 2 más o menos se come, ¿no? Sí. Y a las 9 se cena, para decir algo, Sí, ¿no? sí, a la hora del telediario. Exacto. Pero en Fulanga, en la Group de Fiji, como un ejemplo, porque hay en muchas islas, la gente, cuando hay marea baja, se van a los arrecifes, porque los arrecifes, con marea baja, quedan descubiertos. Porque allá hay la comida, hay pulpos que están, ¿sabes?, en agujeros, hay coscas, y recogen esto. Pueden ir a pescar. Sí, de una forma bastante fácil, porque tú recoges esto, Claro. Pescar seguramente no es la palabra, claro. Recoger la cosecha, ¿no? Vale, ok. Y esto es el momento más importante durante el día, pero esto es la marea. La marea se mueve cada día más o menos 20 minutos. Sí. ¿No? Porque está determinado por la luna, ¿no? Sí. La marea no es cada día en el mismo momento. Por lo tanto, toda su vida bascula alrededor de esto. La comida cada día se atrasa 20 minutos. Y toda la estructura funciona en relación, en función de la marea, ¿no? No es a una hora concreta, es en función de la marea. Exacto. Claro. ¿No? Y por lo tanto viven totalmente
sumergido, determinado por la naturaleza que hay, ¿no? Una cosa que hemos perdido totalmente en Barcelona. Totalmente. Aquí estamos con las redes sociales, con los compromisos, ¿no? Y luego cuando viene un visitante de fuera, tienen muchísimo tiempo para hablar. Y claro, nosotros ahora hemos quedado para grabar este podcast a las tal hora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ellos, quizás desde hace 4 meses no vino nadie. Y ahora viene una persona y se sientan y explican cosas y tú explicas cosas. La comunicación no siempre es fácil por dificultades. Por idioma, ¿no? Por idioma, ¿no? Pero, y hay todo el tiempo que... Y esto... Es que me parecía tan maravilloso, ¿no? Que el tiempo, ¿no? Los africanos dicen, los africanos tenemos tiempo y los europeos tenemos relojes, ¿no? Ah, qué buena. Esto me parece muy significativo, ¿no? Qué buena, qué buena. Y por lo tanto, bueno, yo aprendí vivir el tiempo, el dictado del tiempo de una forma totalmente diferente, o que no hay que vivir según lo que marca el reloj, ¿no? Sino lo que tú sientas, ¿no? Pero bueno, la otra pregunta que me hiciste... Ahora es cuando te hago la broma de nos quedan tantos minutos de podcast, ¿no? Exacto. No. Claro, había muchos momentos muy, muy complicados, ¿no? Y bueno, chocamos con arrecifes, como decía, claro, temporales había muy duros, ¿no? Y había un tsunami, había un acercamiento de barcos que pintaban todo que son piratas, que ¿sí? había cocodrilos, hay mucha cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los tsunamis, ¿no? Estuvimos en los Tuamotus, en un atolón. Entramos durante el día porque en los atolones, que aquí en el Mediterráneo no hay, son así redondos, ¿no? Y en el interior hay una laguna y normalmente hay un pase donde tú puedes entrar, ¿no? Y una vez dentro es magnífico porque está súper tranquilo, ¿no? Claro. Y fuera en el Pacífico hay 3 o 4 metros de ola constante que vienen de los temporales de la Antártica. Claro. Que siempre hay temporal. Eso ¿no? quiere decir que el barco está haciendo así y así. Cuando tú estás fuera siempre sube y baja. Pero la ola es muy larga. A lo mejor tiene 150 metros. Ah, vale. Significa que tú navegas arriba y luego navegas abajo. Vale, no es a esta velocidad. Pero si estás quieto, si estás fondeado, claro, tú estás expuesto a la ola. Claro. Sí. Pero si estás dentro de una laguna, es paz absoluta. Claro. Es un lago, ¿no? Qué guay. Y tú puedes fondear allá, tiene, no sé, 10 metros, 15 metros, arena, es magnífico. Bueno, estuvimos allá adentro. Y había una sola familia que vivía allá en este rincón donde fondeábamos y ya hemos quedado para cenar juntos y para contarnos las historias y de repente esta familia nos decía, oye, porque la única comunicación que tenían era un radio Papete de Tahiti que escucharon creo que por onda corta y nos dijeron, oye, hay un tsunami. Porque como muchas veces en Chile, que es una franja donde hay muchos maremotos, sí. se ha producido un tsunami. Un tsunami corre todo el Pacífico en pocas horas, ¿no? En 12 horas corre de Chile a Nueva Zelanda. Sí. Y es muy peligroso que hoy sabemos un poco más de los tsunamis, ¿no? Sí, y era a las 7 de la tarde o 6:30, al atardecer, recibimos la noticia y claro, el tsunami tenía la previsión, era más o menos 2 metros, pero ya se sabe cuando los tsunamis llegan a tierra, suben, ¿no? A 5, 6, el famoso tsunami de Pipi en Tailandia, ¿no? Sí. Que hay esta película magnífica, ¿no? Sí. Que luego sube a, no sé, a 10, 12 metros, ¿no? Y nosotros estuvimos ya de noche dentro de un atolón que tiene la altura de 1 metro. Y claro, o sea, no te protege. No te protege. Y salir ya no era posible porque estos pases están llenos de arrecifes. Tú tienes que mirar esto. A lo mejor es a mediodía, pero de noche ni de coña sales porque tú chocas con lo que sea, ¿no? Y claro, estuvimos allá sabiendo que esto viene y que tú intentas de preparar el barco, pero ¿cómo preparas el barco a un ola de un tsunami que viene así? No. Y claro, tenía mucho miedo en este momento, ¿no? Pensé,
¿Pero vosotros estabais en el barco o estabais no, en en tierra? el barco, en tierra tampoco está mejor, porque si no viene Sí. una ola de 5 metros. Es ¿no? lo mismo. Y tú estás allá y temblas, ¿no? Y luego era la hora, no sé, a las 12 o algo así, medianoche, todo oscuro, ¿no? Tú oyes un grito allá y piensas, uy, ahora ya está aquí. Yo abrazaba a mi mujer y pensé, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Se acaba todo. Y no sabíamos si es mejor saltar al agua o quedar en el barco. Y luego no pasó nada. Ah, Y todo, claro, todo preparado, pero el tsunami no llegaba a nuestra isla. Parece que el trayecto de la ola era un poco diferente y sí, luego en Nueva Zelanda, en Auckland, en Wellington, había muchos daños, la ola existía, pero iba un poco más al sur que donde nosotros estuvimos. se ¿no? desvió la ola. Y aprendí en ese momento que, claro, el miedo es una cosa... Tú muchas veces tienes mucho miedo de cosas que pueden ocurrir mañana, pero en la gran mayoría de los casos nunca ocurren. ¿no? Todos conocemos esto, por la noche tú piensas, uy, mañana no sé qué, Sí. y no puedes dormir porque te haces tu película, Adelantas. pero al final no pasa, ¿no? Ajá. Y esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que te acojonas por lo que tú en tu mente tú piensas. Claro, nos teníamos que preparar porque era real la amenaza, era real el aviso. Sí, sí. Pero a lo mejor no pasa, ¿no? Y además era una amenaza de vida o muerte, Claro, literalmente. no, claro, ¿no? total, Nosotros total. nos preocupamos en el día a día por si Sí, mañana sí. no cierro el Nada. cliente que tenía pensado cerrar, Sí, ¿no? sí. No. Y Pero esto era vida o muerte. De vida y muerte había muchas veces, ¿no? Chocando en arrecifes o avisos de temporales que eran terribles, ¿no? Bueno, en Mar Rojo me apuntalaron 3 kifs cada uno con un Kalashnikov giratorio de estos a mí, ¿no? Y claro, yo también pensé, bueno, mira, al menos hemos llegado hasta el Mar Rojo, casi hemos cumplido la vuelta al mundo, bueno, más o menos he cumplido con mi gran sueño y tenía, no sé, un sentimiento de fatalismo. Yo pensé, mira, si me van a matar ahora... Bueno, al menos he hecho lo que quería en mi vida, ¿no? Me hubiera gustado vivir un poco más, pero yo estaba seguro, hasta aquí he llegado. Y mira, ya, no sé, unas cuantas veces estuve en este momento. Y, bueno, luego se puede leer en el libro qué ha pasado. Bueno, de momento sabemos que sigues aquí, así que Ya. no te mataron, Sí, exacto. pero eso es... Aquí estoy. Eso es rendirse a la vida, ¿no? Eso que estás diciendo. Sí. El momento en el que dices, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Sí. Yo he cumplido todo lo que quería o casi todo. Sí. Y ahora ya que sea lo que Sí, Dios sí. quiera, ¿no? Qué guay. Es un poco, ¿sabes lo que? Tú en el mar, cuando ella decía, esto es súper directo, Sí. es la emoción así, sin ningún filtro, ¿no? Pero al inicio no podía vivir así, pero tú aprendes de no vivir en el pasado, porque el pasado está, como se dice muy Sí. bien en español, ¿no? Sí. Es que esto ya no tienes ninguna influencia. Y el futuro tampoco. La mejor inversión al futuro es vivir el presente. Y es lo único que cuenta, ¿no? Y significa cuando tú estás en un temporal de estos brutales y, como decía antes, cuando la vida aborda es nefasto, es que no te sirve mucho pensar qué va a pasar en 3 días. Porque a lo mejor en 3 días el temporal aún es más brutal y más duro, o a lo mejor no. La única cosa que puedes hacer en este momento es, no sé, te vas a la cocina, cocinas un estofado para que comes bien, o pones otro rizo a la vela. Es lo que haces tú ahora en este momento. Esto lo puedes hacer. Pero no te lamentas que has zarpado en su día de la isla a pesar de la meteorología. No piensas
qué va a pasar mañana. Haz lo que tú puedes hacer en este mismo instante. Es lo único donde realmente tienes influencia, ¿no? O sea, este viaje te ha servido, lo que estoy escuchando, y si no me corriges, como para vivir el momento presente y para tomar conciencia del momento presente. Eso que Eckhart Tolle dice tanto del presente, tú has dicho, vale, pues yo me voy en un barco y en medio del mar no hay más cojones o no hay más cojines que vivir el momento presente. Sí. Pero viene... A ver, si tú... hay diferentes maneras de enfocar un proyecto de estos, ¿no? Pero si tú quieres vivir esto de verdad y es lo que viene impuesto, porque es eso, no, tú no tienes que ir al retiro que decía antes allá en la montaña, es que tú estás en alta mar y tú vives esto, y si eres mínimamente sensible, tú aprendes todo esto, ¿no? Claro. Es una meditación forzada, un retiro forzado, ¿no? Y en este sentido, esto fue un viaje sobre todo interior, ¿no? Ajá. Y en alguna manera el barco solamente es la excusa. Es que no importa la navegación en sí. Claro, me metía en un medio que me proporcionaba esto, pero lo importante no son las cornamusas y los rizos y las trizas y los obenques y la quilla. Esto, claro, necesitas manejar esto, ¿no? Claro, pero claro. Todo esto se aprende, y la tecnología, y tú aprendes a reparar. Pero lo importante es lo que es dentro, ¿no? Porque la navegación oceánica es una cosa mental. Yo diría al 90 o 95%. Es aquí arriba, ¿no? Y porque tú tienes que manejar todas estas situaciones que son crisis, ¿no? Que Claro, cuando entras en la incertidumbre, ¿no? Claro. Y si tu mente no está preparada para esto, abandonas, ¿no? Como decía, había muchos momentos de abandonar. Claro. ¿No? Pero es interior. ¿Y todo esto, eras consciente de ello antes de decir el viaje o lo descubriste? Es decir, ¿tú sabías que ibas a hacer un viaje interior más que el viaje en sí? ¿Qué va? No. ¿Qué va? No. Tú te querías ir de excursión. Sí, yo pensé, bueno, qué bonito ir allá al paraíso. Y claro, ya sabía que esto podría ser en algún momento un poco duro, ¿no? Pero es que no puedes saber esto, porque, no sé, ahora es para tirar alto, pero la gente, los astronautas que van a la Luna, también se preparan de todo, pero no saben qué va a pasar, ¿no? Que no saben qué va a pasar dentro, ¿no? Y tienen experiencias brutales. Claro, leyendo libros, tú en alguna manera tenías una sensación, pero bueno, como decía antes, ¿no? Yo, como arquitecto, yo era un planificador, ¿no? Tenía tener todo bajo control, y el primer año era duro aprender que yo no puedo planificar todo, ¿no? Sí. Y he reducido la planificación a muy pocas cosas, ¿no? Por ejemplo, no planificamos nunca mucho a dónde ir, en el sentido, sí que sabíamos, mira, ahora queremos ir a esta isla y luego ya veremos cuál va a ser la siguiente. Y la única cosa que sí que planificábamos en la meteorología, claro, mirar bien la meteorología cuando sales. Claro. Pero esto en una travesía transatlántico tiene su límite, porque las previsiones no tienen 2 meses, ¿no? Claro. Son 3, 4, 5 días, hoy en día, que ya son muy buenos, ¿no? Sí. Pero lo que sí que sabes son las temporadas de huracanes y ciclones. Uh-huh. Y esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Colón, el pobre chico salía en agosto para cruzar el Atlántico para llegar a India. Bueno, al Caribe, ¿no? Sí, a lo que él llama India, sí. Pero claro, es el peor momento para cruzar el Atlántico, porque normalmente hay huracanes. Solamente tenía suerte que no había ninguno en ese momento, ¿no? Pero yo ni de coña me iría en agosto a Caribe, porque es muy peligroso, ¿no? Y esto sí que planificábamos, ¿no? Y aparte de los
temporadas, porque en la hemisferio norte y sur es viceversa. Significa, en el norte hay huracanes, en el sur es bueno para navegar y al revés. Y navegábamos, digamos, siempre alrededor del Ecuador. Y así puedes, por ejemplo, si sales de Panamá, estás en el norte y luego vas al sur, ¿no? Y puedes navegar sin ningún problema 1 año y medio sin problema. Todo eso, ¿no? Ya es la estrategia que vais montando, ¿no? Te he preguntado antes por lo más duro del viaje, alguna anécdota, nos has contado un par de historias potentes. ¿Qué sería lo más bonito que te encontraste en el viaje? Bueno, seguramente no es el mar, aunque, claro, es el medio que me movía, no es el velero, y me encanta navegar todavía hoy en día, me parece es fantástico. Pero lo esencial son las personas, y los encuentras con personas que son muy diferentes según el lugar donde estás, ¿no? Esto es lo que más impacto me tenía, ¿no? Y por un lado tú te enteras que aquí muchas veces pensamos, esto es el primer mundo, es el centro del mundo, ¿no? Aquí, ¿no? Todo esto es normal, ¿no? Sí. Y esto allá ya no es normal, ¿no? O los del tercer mundo, ya es una palabra, ¿no? Son los pobres, ¿no? Sí. Pero claro, no son pobres. Primero de todo, a ver, vivir en Fiji, como ejemplo, es maravilloso. Tienen muchas cualidades que nosotros ya no tenemos. Por ejemplo, el tiempo que hemos hablado antes, ¿no? Y tienen una capacidad humana que muchas veces aquí lo hemos perdido, ¿no? Significa, este trato con la gente, si tú vas con tu mente abierta, ¿no? Porque, claro, gilipollas hay en todo el mundo, ¿no? El problema es cuando tú mismo ya lo eres y llegas con la mente cerrada. Cuando tú vas claro. en plan borde, la gente también es borde, ¿no? Tú tienes que saber ser honesto y yo siempre sabía que yo soy un invitado allá, ¿no? Intentaba de comprender cómo viven ellos, pero muchas veces esto no es fácil porque la manera de vivir es muy, muy diferente, ¿no? Y que todo lo que vale aquí, allá a lo mejor no vale, ¿no? Claro. Te puedo contar una anécdota de Tuvalu, de nuestra isla preferida, ¿no? Es que allá en Funafuri, que es un pueblo así súper chiquitín, de, no sé, que tiene quizás 50 habitantes, nos invitaron a cenar, a comer, y las comidas todo está en el suelo, no hay mesas y sillas, y hay la casa común, que es una casa grande con básicamente un tejado y nada más, no hay paredes y tal. Tú te sientas allá, así en medio estaba la comida y todo el pueblo, y nosotros estuvimos sentados así en el... O sea, ¿todo el poblado? Sí, todos, y nosotros... Y los invitados. Era maravilloso. Además en Tuvalu yo flipaba. Claro. ¿no? Y luego, como invitados, podíamos servirnos primero en la mesa en medio, ¿no? Y luego, cuando todo el mundo se servía, yo empecé a preguntar. Siempre hay una especie de jefe de pueblo, el alcalde se diría aquí, ¿no? Sí. Que normalmente es el más anciano, ¿no? Ajá. Y yo le iba bombardeando con preguntas porque quería saber cómo va y tal. Y no sé, así 20 minutos o algo. Y luego la persona que estaba al lado del jefe, que es como el vicepresidente, para decir algo, decía, bueno, lo que nuestro invitado no podía saber es que normalmente nosotros comemos en silencio. Mierda. Y luego el jefe dirige unas palabras al pueblo y luego se abre la discusión. Y claro, yo, trágame el suelo. Lo he cagado de arriba a abajo. Claro, ¿no? claro. Y me sentía fatal, ¿no?
Porque claro, yo me iba, a ver, si tú vas a una comida aquí en Barcelona, a ver, Sí. se habla, ¿no? Sí, claro, obviamente. Pero allá no. Pero claro, la gente era tan buena que me dejaron preguntar todo, me respondieron y tal, pero al final... Al final te dijeron, bueno, Sí, esto no sí. es así. Pero claro, estos encuentros, porque de allá iba la pregunta, esto es muy rico, ¿no? Y Claro. por eso supongo ahora lo cuento, ¿no? Claro, Es claro. que te hace pensar en, ¿no? En muchas cosas, ¿no? El valor de los ancianos, por ejemplo, Claro. la estructura de la sociedad. Esto es el impacto más importante. 12 años, un viaje por todo el mundo, despacio. Aunque veo que la vitalidad no la has perdido porque tienes mucha energía, hablas deprisa, o sea, esa vitalidad no la has perdido, pero hiciste ese trabajo de tranquilidad, de viaje largo por todo el mundo. ¿Cómo es regresar y regresar en todos los sentidos? O sea, vuelves aquí y la vida aquí sigue más o menos como estaba. Sí, han pasado unos años, ha evolucionado, pero quizá peor incluso, quizá con más prisa, ¿no? ¿Cómo es la vuelta? Bueno, seguramente ahora tengo 12 años menos y no más. La sensación es que estoy más joven que antes, ¿no? Qué bueno. Porque, bueno, como decía, el tiempo es elástico y me siento realmente, cuando tú vives intenso, tú te haces más joven. Me Claro. siento, a ver, no como un adolescente, pero Bueno, te sí. falta otro viajecito más para ser Sí, adolescente. Y en realidad creo, la única crítica que puedo decir a nuestro viaje, creo que fuimos demasiado rápido. Ah, esa no me la esperaba. Sí. Demasiado rápido. Sí, yo creo, no sé, en 25 años sería el buen tiempo para dar una vuelta al mundo y no solamente en 12, ¿no? Porque esto es un impacto tan brutal y aún seguro que había mucho más cosas de experimentar y Sí, claro. ponerte en peligro y vivir cosas intensas, ¿no? Y bueno, pero claro, ahora estoy aquí y te puedo contar cómo fue cuando, bueno, subimos todo el Mar Rojo, ¿no? Sí. Y durante 3 meses y paramos en muchos sitios. Y luego hay el canal de Suez y tú entras al Mare Nostrum, ¿no? A casa, digamos, Sí. ¿no? Como decía antes, el lago grande ¿no? Al Que laguito, ¿no? en alguna manera cuando entras de una vuelta al mundo, al Mediterráneo como europeo, es volver a casa, ¿no? Es volver a casa. Ya lo has cumplido, Bueno, ¿no? si te parecía un lago antes de hacer todo el viaje, después de hacerlo te pareció una piscina. Sí, sí. O sea, claro, sí, sí. esto es broma ya, ¿no? En comparación a lo demás. Bueno, también, como todos los mares, también el Mediterráneo tiene lo suyo, ¿eh? También tiene... Pero bueno, esto es otra cosa. Pero lo que quería contar, cruzar el canal de Suez, claro, los canales, cruzamos 2 canales importantes, el canal de Panamá y el canal de Suez. Son como puertas, ¿no? Sí. Que hay un antes y un después, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo perfectamente, cuando salimos los últimos metros del canal y fuimos expulsados, digamos, al Mediterráneo, Sí. yo tenía primero el sentimiento de súper orgulloso, ¿no? Porque pensé, mira, ahora soy un vueltamundista. Claro, y lejos te vas. Claro. Que es una tontería Sí, total. lo he ¿no? logrado. Sí, Pero un milisegundo más tarde me entra la sensación de una melancolía total, una tristeza, porque se me ha ido, digamos, el objetivo principal, ¿no? Claro. Y pensé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aunque comprendí ya durante los años que lo importante no es la llegada, sino vivir el momento, ¿no? Claro, pero por eso se acababa el momento. Sí, Entonces, ¿y sí, ahora sí. qué? Pero claro, si querías o no, yo llegaba al Mediterráneo y bueno, técnicamente aún quedaron unas semanas porque teníamos que llegar a Mykonos, donde mi mujer al inicio me proponía Sí, esto, ¿no? sí. Y técnicamente una vuelta al mundo has cumplido cuando has cruzado la línea o el lugar donde ya estuviste una vez con el barco. Claro. ¿no? No importa de dónde a dónde, pero hay que cruzar esta Hay que línea, cruzar, ¿no? ok. Bueno,
con la vuelta al mundo entre medio, ¿no? Sí. Y claro, luego la gran pregunta era, ¿y ahora qué? ¿No? Y una vez estando en Mykonos, la pregunta aún era más, más importante, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Seguimos? ¿Damos otra vuelta al mundo? ¿Vendemos el porco? Claro. Pero intentaba siempre de aplicar esto de vivir el momento, porque es una de las cosas que aprendí, ¿no? Y la sorpresa quizás era, ya en el Mar Rojo empecé a escribir. Y luego, eso te iba a preguntar, ¿cuándo lo escribiste? Después, pero lo empezaste antes de acabar el viaje. Ya empezaste al final, digamos. Al final del viaje sí. ya empezaste. Ya hicimos un blog durante todo el tiempo, Okay. publicamos muchos textos, pero primero pensé, bueno, puedo hacer una colección de los blogs y este es el libro, pero luego vi, vaya mierda que has escrito al inicio. y además, claro, no es lo mismo si tú haces una reflexión sobre lo que fue importante que escribir en el momento, ¿no? Claro. Mencionas o pones el enfoque en cosas totalmente diferentes, ¿no? Cuando después de 12 años. Por lo tanto, todo es nuevo, ¿no? Pero el libro era luego un proceso de 2 años, un año escribiendo, un año redactando, publicando, correcciones, diseño, bueno, con mucha gente muy querida que me ayudaba para realizar esto. Pero esto en realidad era otra vuelta al mundo. Pero solamente era la vuelta al mundo estaba aquí dentro, ¿no? Claro. En mi cabeza, ¿no? Claro. Y estaba viajando. Era volver a vivir el viaje. Sí, era maravilloso. Yo estaba totalmente desconectada y vivía allá, no sé, la historia de Tuvalu con el jefe, esto que he contado antes. Sí. Lo tenía así dentro y me gusta mucho escribir. Ajá. Es un descubrimiento que también hacía, ¿no? Y sí que esta es la segunda vuelta al mundo, que está en forma de libro, ¿no? Claro. Y ahora, en realidad, lo que hacemos ahora mismo, tú y yo, es la tercera vuelta al mundo, ¿no? Claro. Y ahora hago muchas presentaciones y entrevistas y tal, y claro, vivo otra vez esto. Y ahora mismo vivo esto, ¿no? El barco está en Grecia. Okay. El verano pasado fuimos a navegar y me sigue gustando mucho. Y ya veremos, a lo mejor, no sé, vuelvo al Mar Rojo, a lo mejor sigue navegando en Grecia, a lo mejor salgo otra vez a un mar de verdad, no lo sé, pero tampoco importa mucho lo que es ahora mismo, ¿no? Claro. Ahora mismo estoy contigo aquí. Esto es importante. Me encanta esa conclusión. Déjame ahora que has dicho esto de ahora mismo estoy aquí contigo, que les diga que y ahora mismo os suscribís al canal, que es gratis. No le deis más vueltas ya las da Hans al mundo, pero vosotros no le deis más vueltas, suscribíos al canal, que es gratis, nos ayudáis un montón y ya veis que estas entrevistas son espectaculares. Hans, ¿cuál sería el mayor aprendizaje? O sea, lo digo por ir cerrando, el mayor aprendizaje que tú te has llevado de toda esta experiencia, aparte de lo evidente que es lo de vivir el momento presente, ese ya me queda claro, como para dejarle algo a la audiencia, ¿no? En este viaje, que es un viaje interior, he aprendido a vivir el momento presente y sobre todo he aprendido... Bueno, a lo mejor puedo contar una historia que vivía después de la vuelta al mundo. Porque donde está el barco ahora mismo es la isla de Leros, en Grecia. Y en Grecia hay un campo de refugiados, de estos, digamos, europeos, ¿no? Sí. Como en Lesbos, ¿no? Y allá pueden vivir 3.000 personas. Y toda la isla creo que más o menos tiene 3.000 habitantes, ¿no? Hay muchos inmigrantes allá y es como un mundo aparte. Los navegantes creen que la mayoría no quiere saber demasiado de este campo de refugiados. Pero
claro, después de vivir todo esto, estando en Djibouti, en Sudán, muy al final, donde hay mucha pobreza, en Haití, que son muy pobres, y a mí me interesaba cómo es la realidad. Leemos mucho, o si te interesas, ¿no? Claro. Open Arms aquí en Barcelona, en los periódicos. Pero yo quería saber qué es esto, ¿no? Y fui allá. Tú ves en el pueblo, tú ves gente que viene allá porque durante el día pueden salir, pero de noche tienen que estar allá y de fuera parece un cárcel. Sí. Está vallado y no sabes muy bien quién protege a quién, ¿no? Sí. ¿No? Y yo me fui allá y allá hay un pequeño camino que sube al campo, ¿no? Y en el camino, claro, te topas con gente que baja, ¿no? Y estuve hablando con varios grupos y me recuerdo un grupo... bueno, 3 mujeres, que era muy importante porque una mujer vino de Gaza, la otra de Sudán y la tercera de Libia. Wow. Así que yo creo que son casi los peores países de momento donde puedes vivir. Sí. ¿No? Y las mujeres me contaron primero que es horrible como mujer viajar de Sudán aquí porque... Claro, vienen muchas mujeres embarazadas aquí, pero no están embarazadas porque su marido y tal, sino porque están violados muchas veces en estos caminos. Claro. Es muy duro como mujer y me lo dijeron. Es que es lo peor que hay es como mujer. Chicos jóvenes también es muy duro, pero al menos no están violados, ¿no? Claro. Y claro, cuando tú escuchas esto de una voz de una persona que tienes tú enfrente, que son humanos como todos en el mundo, ¿no? Es muy duro, ¿no? Y luego una me contó, pregunté cómo es la llegada aquí, la mayoría ya viene de Turquía, ¿no? Sí. Y me decía, bueno, yo vino en un cayuco de estos, ¿no? Como todos, ¿no? Sí. Casi todos, ¿no? Y yo vino con mi marido y con 3 hijos. Y llegando a las 2 de la noche, todo oscuro, para que la policía, los militares, porque claro, Frontex está allá para evitar para que entren, pero claro. ellas entran de alguna manera, teníamos que saltar al agua, pero no podemos nadar. Yo perdí mi hijo pequeño en este momento, 10 días antes. Llegaron 2 hijos, pero el tercero se quedó allá en el mar. Madre mía. Y claro, esto es que piensas, pero qué cruel que somos. ¿Por qué no dejamos entrar a esta gente, no? Sí. Y esto es real, y esto pasa cada 2 por 3, ¿no? Sí. Mucha gente ya no llega, se muere en el camino o muere en medio de África, ¿no? Y claro, me sentía, no sé, y claro, luego yo tenía mi barco ahí fondeado a 500 metros, con todo el lujo que tengo, claro. y que yo me puedo mover sin ningún problema de Grecia a Barcelona o puedo dar la vuelta al mundo, ¿no? Y yo me entero en ese momento que claro, la gran mayoría en el mar se mueve seguramente por 2 razones. O son pescadores que van, sobre todo los pequeños, que van en la madrugada, salen y quieren llenar las redes y vuelvan, ¿no? O son inmigrantes que huyen de guerras, que situaciones terribles, ¿no? Y yo navego por navegar, viajo por viajar. Yo soy un privilegiado total, ¿no? Por placer. Por placer. Es que lo agradezco a los astros, al mundo, que yo podía hacer esto, porque yo sé que esto no es normal. Normal en el mar es otra cosa, ¿no? Claro. Y claro, siento mucha pena por estas situaciones y agradezco mucho que podía vivir esto. Me encanta cómo lo has contado y te agradezco mucho pues toda la explicación, ¿no? de esto último, porque al final llegas a la conclusión de soy un privilegiado. Sí. Y dar gracias, ¿no? Porque a veces nos quejamos en el día a día bueno, yo siempre lo digo en mis formaciones, ¿no? Me quejo de no poderme comprar el último iPhone, porque este año no me va tan bien.
Y cuando ves esos dramas es como Sí. de que le den por culo al último iPhone. Sí. Qué bueno todo lo que tengo y, Sí. y ser un privilegiado, ¿no? Sí, Y sí. poder navegar como has hecho tú Sí, sí. durante tantos años solo por placer y por vivir la aventura, no por necesidad de es que si no salgo a pescar, que es un trabajo duro, no puedo comer, o estoy huyendo de mi país de una guerra y voy a ver si salvo la vida. Sí. Me parece brutal. Hans, ha sido un placer escucharte, me encanta toda la historia. Obviamente podríamos estar horas y horas, pero Seguro. claro, aquí también mandan los relojes, pero me parece espectacular. Todo el que quiera leerse el libro, ¿dónde lo encuentra? ¿Cómo? Bueno, en todas las librerías de España ok. y también, bueno, por Amazon también se puede pedir, pero mejor ir a una librería. Mejor, ¿verdad? Que suben su hora ya el gigante allá. Pero también se puede pedir allá. Fantástico. Tuvalu. Sí. ¿Verdad? Genial. Hans, gracias por aceptar la entrevista, gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Ok. Y hasta aquí este episodio de Hasta los Cojines de Sobrevivir, edición Viajeros. Y ya sabes que el problema no es estar harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Chao.